¿Cómo responden esto de aquí? Yo se los leo y ustedes lo desarrollan. Dice, el área bajo la curva de un fármaco administrado por vía oral es de 42, mientras que si es administrado por vía intravenosa es de 50. ¿Qué cantidad de fármaco inalterado llegará a la circulación si administramos por vía oral 250 miligramos del mismo? Está haciendo referencia al concepto de biodisponibilidad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que había una forma de sacar la biodisponibilidad que era con áreas bajo la curva? ¿Cuánto sería el 100%? 50 o no. ¿Ya? Y por vía oral es 42. Significa que ustedes tienen que determinar 42, ¿qué porcentaje representa de 50? ¿Cuánto es eso? 84%, ¿o no? Perfecto. Ya tienen que, en términos, la biodisponibilidad es 84%, pero no les preguntan eso. Les dicen, si ustedes administran 250, ¿cuánto va a llegar a la circulación? Simplemente tienen que sacar el porcentaje de biodisponibilidad de 250. Si yo sé que es 84%, ¿cuánto es 84% de 250? Con calma, cuidado que se equivoquen en algo tan simple. Todas las preguntas, por muy sencillas que sean, tómenle su tiempo, háganlo con calma. A ver, área bajo la curva sobre área bajo la curva oral respecto al endovenoso nos va a dar la biodisponibilidad. Creo que hasta ahí todos hemos llegado, ¿no? 84%. Ya, de este 84%, 84% de 150, ¿cuánto sale? Ya, muy bien. Está bien. Esta sería de repente una de las formas, una de las preguntas, o sea, si preguntan de biodisponibilidad, quizá una de las preguntas más trabajosas, no difícil, sino tediosas de repente, por decirlo de una forma, ¿no? Por todo lo que tienen que operar antes de marcar. Sí, claro, claro que sí. O sea, solamente hasta llegar a circulación es el concepto de biodisponibilidad. Ya, si tú, por ejemplo, lo que quieres es tratar, te voy a poner un ejemplo, el mismo ejemplo que hemos puesto hace un rato, una osteomelitis, digamos. En la circulación no está la osteomelitis. Tú tienes que esperar todavía que el fármaco llegue al tejido. ¿Ya? Y ahí usamos otros conceptos ya que lo vamos a hacer cuando hablemos de antibióticos propiamente. No todos los fármacos llegan a hueso, no todos los fármacos llegan a meninge, no todos los fármacos, o sea, tienes que ver incluso qué tipo de bacteria es, ¿no? Para ver qué tipo de fármaco doy. O sea, son varias cosas que tiene que entrar a tallar. O sea, el concepto de biodisponibilidad es única y exclusivamente hasta circulación nada más. ¿Ya? Pero lo que no garantiza en nada el efecto terapéutico. No garantiza en nada. Te voy a poner, mira, como ejemplo te podría decir que, por decir, ya el mismo caso, una osteomelitis distal de repente, ya, y usas un antibiótico que tiene, digamos, biodisponibilidad del 40%. Ya le das una buena dosis, el 40% llega a circulación. De circulación todavía tiene que pasar por el agujero nutricio al hueso. Y si es distal, va a demorar más todavía en llegar. O sea, quizá al final lo que llegue no necesariamente tiene relación directa con el porcentaje de biodisponibilidad que tenga el fármaco. Pero lo que sí es verdad, a mayor biodisponibilidad, habrá mayores posibilidades también de que en el sitio de acción llegue una cantidad más o menos requerida del antibiótico o del fármaco que vas a usar. Por eso es que los fármacos que tienen muy poca biodisponibilidad no se recomienda. Por ejemplo, ¿cuánto tiene la de biodisponibilidad la eritromicina? 20% tiene de biodisponibilidad. ¿Ya? Entonces, imagínense, o sea, de todo lo que toman, solo el 20% llega a circulación. De circulación todavía, justamente por la circulación, valga la redundancia, tiene que llegar a la zona donde tiene que actuar. ¿Ya? Pero de alguna manera ese tipo de situaciones ya han sido previstas por el fabricante. Por eso es que hay fármacos de diferentes concentraciones, ¿no? Si se sabe, digamos, que la biodisponibilidad es 10%, entonces, y lo que se requiere es 10 miligramos para que tenga efecto terapéutico, ya, entonces harán de repente, pues, no sé, de 80 miligramos, con la idea de que yo sé que se va a biotransformar, yo sé que va a pasar por el primer paso,
Y la idea es que lo que llegue sea lo suficiente para que tenga efecto terapéutico. Claro, ese es un concepto que ya no es tan importante que nosotros lo manejemos, porque eso en realidad ya viene con el fármaco. Ya viene con el fármaco. Por eso hay fármacos de diferentes miligramos, ¿no? A veces el paciente se asusta, ¿no? Sin saber, digamos, los conceptos, dice que de 800 miligramos me vas a dar, ni siquiera sabrán qué cosa es, ¿no? Pero justamente se refiere a eso, ¿no? Justamente se refiere a eso. Acuérdense, la biodisponibilidad es única y exclusivamente hasta circulación, nada más. Ahora, ¿cuándo podría de manera directa relacionarse con el efecto terapéutico? Cuando tienes bacteriemia, por ejemplo. La bacteriemia es bacterias en sangre. Entonces, si yo llego a circulación, eso es lo que voy a necesitar, ¿no? Para esas circunstancias sería de repente una relación directa, pero para lo demás no, es solamente hasta circulación. No necesariamente está relacionado de forma directa con el efecto benéfico del fármaco. Pero está bien la interrogante. Muy bien. ¿Ya se han cansado? Ya, respiren un poco, respiren. Ya. ¿Listo? 84% de 250, ¿no? Era 210. Muy bien. Con todo lo que hemos visto, sigamos observando. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto al inicio? Por eso era importante que lo recuerden. Ya, esto era concentración, esto era tiempo, ¿no es cierto? Aquí había, ¿qué cosa? Concentración máxima o pico, ¿ya? El tiempo que se demoraba en depurar la mitad del fármaco se llamaba vida media. Esta concentración mínima a la cual se requiere que esté el antibiótico para lograr que digamos, se suprima, para lograr neutralizar, para lograr que no haya replicación bacteriana, se llama concentración inhibitoria mínima. Esto era área bajo la curva, ¿no es cierto? Pero aquí ya entra otro concepto mucho más preciso todavía, que es área bajo la curva sobre el MIC. O sea, solo nos interesa el área bajo la curva que está ubicado por encima del MIC. Lo que está por debajo no nos importa. Y uno podría entender fácilmente por qué, ¿no es cierto? Porque lo que está por debajo pues no me va a ayudar. Necesito solamente lo que está aquí. Si ustedes son observadores, cuando tengan un determinado antibiótico, el inserto nada más acojan del fabricante. En la parte de farmacodinámica habla mucho de esto. Les habla del área bajo la curva, les habla de otras cosas. ¿Ya? Entonces, más o menos en base a eso vamos a seguir conversando. Entonces, de forma general, ¿ya? De forma general, hay algunos parámetros que vamos a tener en cuenta. Uno es lo que hemos visto, lo que acabamos de ver aquí, ¿ya? Área bajo la curva sobre el MIC. Fíjense que si el fármaco tuviera una concentración más alta, digamos llegue hasta aquí, su área bajo la curva sobre el MIC será mayor, ¿no es cierto? Si de repente el fármaco apenas llega por acá, su área bajo la curva sobre el MIC será menor aún, ¿ya? Entonces son predictores de eficacia, se llaman, ¿ya? Desde el punto de vista farmacodinámico, eso que están viendo, área bajo la curva sobre el MIC, ¿ya? Hay otro concepto que es en la siguiente lámina, esto de aquí. Habrá fármacos, voy a regresar al anterior primero, habrá fármacos que tienen, antibióticos propiamente, que tienen mejor efecto cuanto más grande sea el área bajo la curva sobre el MIC. ¿Ya? Un ejemplo son los aminoglucósidos. Las quinolonas también. ¿Ya? Las quinolonas. Cuanto más grande es el área bajo la curva sobre el MIC, mejor efecto terapéutico. Voy a irme a la situación real, porque justamente lo que ustedes tienen que observar y más o menos tienen que grabar como idea es lo que ven en la vida diaria, para que les quede el concepto, para que lo puedan incluso practicar. Miren, ¿el MIG va a variar? No, no es cierto. El MIG ya se sabe cuánto es lo mínimo de fármaco que se necesita para inhibir la replicación de las bacterias. Ese es un parámetro que no varía, siempre va a estar ubicado en la misma zona. ¿Ya? Sin embargo, lo que puede variar es la dosis del fármaco. Doy más dosis y es obvio que va a llegar a una situación más alta, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si doy más dosis, más todavía. Ya, entonces, ¿de qué cosa dependerán, por lógica, este tipo de antibióticos? Que van a mejorar su eficacia cuanto más área bajo la curva sobre el MIG tengan. De la dosis, ¿o no? ¿Sí? De la dosis dependen. Fíjense que no estoy hablando de cuánto tiempo permanece su concentración por encima del MIC. Hablo solamente de la área bajo la curva sobre el MIC. O sea, cuanto más sea su pico máximo alcanzado,
Mayor área van a describir, por lo tanto, mayor eficacia van a tener. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa estamos hablando? ¿De concentración o de tiempo? De concentración. Por lo tanto, hay un grupo de antibióticos, y yo sé que eso puede ser nuevo para muchos, que se llama concentración dependiente. Desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico, los antibióticos solo se clasifican en dos grupos, nada más. Y esos dos grupos son, uno de ellos, los antibióticos concentración dependientes. ¿Qué significa concentración dependientes? Que cuanto más alta sea la concentración que alcancen, mejor el efecto terapéutico. Ejemplos: quinolonas y aminoglucósidos. Por eso es que ustedes administran la micacina una vez al día. Por eso es que los levofloxacinos últimos han salido de 750 en comparación a los anteriores que eran de 500, porque están optimizando el efecto terapéutico. ¿Se entiende? Por eso es que se administran una sola vez al día, porque no dependen del tiempo, no depende de cuántas veces yo le administre, sino cuán alto logre alcanzar una concentración. Antibióticos concentración dependiente, quinolonas y aminoglucósidos. Entonces, si yo les preguntara, por ejemplo, un ejemplo de quinolona, ciprofloxacino, quiero mejorar su efecto terapéutico, ¿qué haré? Sé que se da cada 12 horas. ¿Le doy cada 8 horas o mejor le aumento la dosis cada 12? Le aumento la dosis cada 12. Eso se llama uso racional de antibióticos. Uso racional de antibióticos no es uso restringido de antibióticos. Uso racional significa usando raciocinio, uso razonado en base a la teoría. ¿Ya? Acuérdense de las quinolonas y acuérdense de los aminoglucósidos. Alguien por ahí dice, ¿es igual dar amicacina 500 cada 12 o dar 750 cada 24? ¿Qué cosa creen que es mejor? 750 cada 24. No depende de cuántas veces le dé al día, depende de la dosis o del pico máximo que voy a alcanzar. Y dando 750 una vez al día, alcanzo una dosis alta. ¿Ya? Entonces, no todos los fármacos puedo dar varias veces al día, por su naturaleza. No todos los antibióticos. ¿Ya? Y así como hay un grupo de concentración dependiente, hay otro grupo que se llama tiempo dependiente. ¿Ya? Son los dos grupos. Y el tiempo dependiente es diferente. El tiempo dependiente no depende de la concentración máxima que se alcance. El tiempo dependiente va a estar ligado estrechamente a cuánto tiempo está el antibiótico por encima del MIC. O sea, si yo le diera una dosis que esto se prolongue hasta por aquí, digamos, como estoy señalando, sería mucho mejor todavía. Pero como eso no es posible, ¿qué cosa creen que puedo hacer para lograr que la concentración del antibiótico esté el mayor tiempo posible durante el día por encima del MIG? Le aumento otra dosis por acá, ¿no es cierto? Y otra dosis más. Entonces hay fármacos que sí se deben de dar varias veces al día, ¿ya? Y ese tipo de fármacos se llama tiempo dependientes. Ejemplo, betalactámicos. Todos los betalactámicos son antibióticos tiempo dependientes. Entonces yo les voy haciendo una pregunta. Si alguien les pregunta, doctor, doctora, una consulta. Quiero mejorar la dosis de cefalexina. ¿Saben que cefalexina se usa, cuánto? 500 miligramos cada 6. ¿No es cierto o no? La mayoría lo usa cada 8 por deporte, pero es cada 6. Así está escrito. Es cada 6, por si acaso. Ya. Si yo les dijera, o si la persona les pregunta, en todo caso, ¿qué es mejor? ¿Dar 1 gramo cada 8? ¿Ya? ¿O dar 500 miligramos cada 4 horas? ¿Qué le dirían? ¿Depende de la concentración o depende de las veces que se le dé? Depende de las veces que se le dé. Yo le diría, si tú quieres mejorar en algo, bueno, en todo caso dale pues 500 miligramos cada 4 horas. ¿Se entiende? Ya, justamente tiene que ver con esto. Fármacos o antibióticos concentración dependiente y antibióticos tiempo dependientes. Son dos grupos. Por eso acá, esto que ven tiempo mayor que MIG no es mayor que MIG, es tiempo sobre el MIG. Así se lee. Se escribe de esta forma, pero se debe de entender tiempo sobre el MIG. Hace referencia
al tiempo en el cual el antibiótico posee una concentración por encima del MIG. ¿Ya? Y aquí está, como en el eje de las X se lee el tiempo, ahí está todo este tiempo. Entonces, fíjense, habrá antibióticos concentración dependientes, ya lo estamos viendo de mejor manera, ¿no es cierto? Que se van, digamos, a caracterizar porque cuanto más alta sea la concentración del antibiótico, mejor el efecto. Ahí alguien me dirá, ¿y qué va a pasar? Después va a descender, incluso va a descender por debajo del MIG, es cierto. Aun cuando hayan descendido por debajo del MIG, van a seguir funcionando como antibióticos bactericidas, porque tienen un efecto llamado efecto post-antibiótico. Entonces, claro que en el otro grupo también hay, pero más marcado es en este de concentración dependientes. Entonces, el efecto post-antibiótico es mayor en los antibióticos concentración dependientes. ¿Ya? Suficiente una sola dosis alcanzada. Y también tiene su punto de corte, ¿no es cierto? Porque tampoco no se trata de dar dosis infinitas con la intención de alcanzar lo más alto posible la concentración. Lo cierto es que ya está demostrado que lo mejor de lo mejor se alcanza cuando la concentración es 10 veces el MIG. ¿Ya? Cuando se logra una concentración 10 veces el MIG, es el mejor de los efectos terapéuticos en este grupo de antibióticos. Estamos hablando quinolonas y aminoglucósidos fundamentalmente. ¿Ya? Si consiguen más concentración, digamos 12 veces, 15 veces, 30 veces el MIG, no va a ser mejor a darle 10 veces el MIG. O sea, ese es el punto de corte a donde deben de intentar llegar. Y para eso ya hay dosis establecidas. ¿Ya? Ya hay dosis establecidas. ¿Cuánto es la dosis de ciprofloxacino por vía endovenosa? Terapéutica, obviamente. Ni me digan que es 200 miligramos cada 12. Eso es porque la industria farmacéutica ha fabricado ampollas de 200 miligramos, pero no es la dosis. ¿Ya? La dosis descrita es de 400 a 600 miligramos cada 12 horas. Por eso siempre digo, ¿qué pasaría si el de la farmacia o la industria farmacéutica hubiera fabricado viales, no sé, de 20 miligramos? Seguro darían también 20 miligramos cada 12. Hay que darle la dosis que corresponde. ¿Ya? No es que es una ampolla cada 12, la concentración es de 400 a 600. Entonces, la mayoría de las veces cuando te hacen una interconsulta y te dicen, está recibiendo antibiótico y la infección continúa, tú te das cuenta, ha recibido 20 días, pero 200 cada 12, o sea, no ha recibido nada. Es como yo recibido placebo. Hay que dar de 400 a 600. ¿Ya? Cuando se habla de ciprofloxacino, por ejemplo. Por vía oral, ¿cuánto es la dosis de ciprofloxacino? La que hoy se considera terapéutica. 750 cada 12, no es 500 cada 12. En levofloxacino, 750 cada 24. Los últimos levofloxacinos, como saben, ya no son de 500, ¿no? Claro que por el farmacéutico o el visitador muchas veces no conoce del tema y te dice, bueno, para las resistentes usas este de aquí y en infecciones más severas. No, no es así. La dosis terapéutica debe de ser de esa forma. ¿Ya? Debe ser de esa forma. Entonces, no se olviden, área bajo la curva sobre el MIC es lo que va a determinar, lo que va a predecir eficacia en este grupo de antibióticos, llamados concentración dependientes. Cuando caiga por debajo del MIC, la concentración del antibiótico sigue funcionando porque tiene un efecto posantibiótico. ¿Gracias a qué? A haber alcanzado una alta concentración al inicio. O sea, el éxito va a estar en alcanzar la concentración. ¿Ya? Logran la concentración y listo, se despreocupan hasta el día siguiente. Fíjense qué sucede con el otro grupo. La idea sería que de alguna manera esto se alargue el mayor tiempo posible, ¿no es cierto? Pero esto no es dable. Normalmente la curva no se describe así. Más o menos lo que estoy mostrando en este momento será así más o menos. Esto sería una situación ideal. Pero hay una forma que nosotros podemos conseguir eso. ¿Qué haríamos? Le damos varias dosis. Y dando varias dosis, yo voy a conseguir, miren, el MIG está acá. Así como había 10 veces el MIG en el caso de los concentración dependiente, en los antibióticos tiempo dependientes se dice que debe de alcanzar el mayor tiempo posible, 4 veces el MIG. El mayor tiempo posible. ¿Ya? Por eso quedamos cada 8, cada 4, cada 6 horas, dependiendo. ¿Ya? Dependiendo de cómo esté indicado. Pero ese es el fundamento. ¿Ya? Ese es el fundamento. Aquí ven ustedes dos valores. ¿Saben qué significa esto? Esto significa que el tiempo sobre el MIC, o sea, cuando decimos tiempo sobre el MIC, hablamos de 24 horas. Tiempo sobre el MIC significa, de esas 24 horas, ¿cuántas horas yo logro
que la concentración del antibiótico esté 4 veces por encima del MIG. Les voy a poner, si logro 12 horas, ¿qué significará? La mitad del día, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué significará? Que su tiempo sobre el MIG es 50%. ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, estoy logrando de todo el día la mitad en horas, o sea, 12 horas estoy logrando que esté en esa concentración. Entonces, para este grupo de antibióticos tiempo dependientes, lo que está descrito es que lo mínimo para lograr éxito terapéutico es que el tiempo sobre el MIG sea 40%. O sea, el 40% de las horas de todo el día, el antibiótico debe de estar 4 veces por encima del MIG. Si eso no lo conseguimos, no va a haber éxito. Entonces hay que ser minuciosos en la administración, dense cuenta. Cuando hemos visto alguito de resistencia, ¿no lo hemos visto todavía? Sí, sí lo hemos visto, ¿no? Cuando hablamos de... ¿Ya hemos hecho microbiología con ustedes? Todavía no. ¿Todavía? Sí hemos visto microbiología. Algo hablábamos de mecanismos de resistencia. Eso también tienen que aplicar cuando usen antibióticos. Ya nos va a tocar la clase de antibióticos específicamente, hay otras cosas que tienen que aplicar. Todo eso se tiene que juntar a favor del paciente, si no la cosa no funciona. ¿Qué cosa significa tiempo sobre el MIG 100%? Significará que en todo el día, las 24 horas, yo tengo que conseguir que el antibiótico esté por encima del MIG. ¿Esto es posible? Sí. ¿Cuándo? Cuando se dan antibióticos en infusión. Seguramente han visto. ¿Ya? O sea, cogen la dosis total y lo administran en bomba de infusión. De tal manera que todo el día... Ahí sí pueden describir una curva media rara, ¿no? Sube y todo el día en línea recta, como están soltando el antibiótico de forma permanente en la bomba de infusión, todo el día, de las 24 horas, logramos que esté por encima del MIG. Y el efecto terapéutico es muchísimo mejor. ¿Ya? Es muchísimo mejor. Pero ¿cuánto como mínimo debe de ser? 40%. Como mínimo. Si no, no se logra, digamos, el efecto que deseamos. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos hablando? La diferencia entre los dos grupos, ¿ya? Muy bien. Entonces, si era quinolonas y aminoglucósidos en el grupo de concentración dependiente, ya, en el otro grupo fundamentalmente están los beta-lactámicos. Y beta-lactámicos, pues, es un grupo amplio. O sea, estamos hablando de qué? Desde penicilinas, cefalosporinas, ¿no es cierto? Carbapenems, etcétera, etcétera. A ver, les voy a hacer una pregunta en un paciente con insuficiencia renal, para que vean que no es cuestión de hacer las cosas al azar. Le estoy administrando carbapenems, corrijo la dosis y tengo dos alternativas. O le doy toda la dosis una vez al día, o le bajo más la dosis, pero le doy normalmente, como tiene que ser, 4 veces al día, 3 veces al día, dependiendo del fármaco. ¿Qué es lo más correcto? ¿Dar una vez al día o más veces al día? Dar más veces. ¿Por qué? Porque es tiempo dependiente. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora vamos a irnos al otro grupo, concentración dependiente. Hay dos posibilidades cuando ustedes tienen un antibiótico concentración dependiente. Digamos aminoglucósidos. Ya, hay dos alternativas. O le doy la dosis normal, pero hago un espaciado de varios días hasta la próxima dosis. ¿Ya? O le bajo la dosis y le doy la dosis mínima, pero varias veces. Acuérdense que es concentración dependiente. El éxito está en dar dosis altas. ¿Qué me conviene? Lo contrario. Darle la dosis normal y espaciar todo el tiempo necesario hasta la próxima dosis. O sea, son cositas que hay que manejar cuando nosotros administramos antibióticos, dependiendo de lo que estamos usando, obviamente. Muy bien, y aquí está el resumen. Ya, acá está lo que hemos hablado. Miren, este es lo que se describe, la curva. Ya hemos hablado área bajo la curva. Aquí está el pico máximo. Este es el MIC, ¿no es cierto? Este es el tiempo desde aquí. Todo lo que transcurre hasta aquí es el tiempo que el fármaco se encuentra por encima del MIG, en cuanto a concentración se refiere, ¿no es cierto? Concentración tiempo. Habrá fármacos que son concentración dependiente, lo que hemos visto. Aquí está el efecto posantibiótico. Dependen del pico, ¿ya? Y el otro que depende cuanto más ampliemos la concentración por encima del MIC. Concentración dependiente, tiempo dependiente. Y aquí están los grupos. Fundamentalmente acuérdense de aminoglucósidos y quinolonas para este grupo, concentración dependiente. Y para el grupo de betalactámicos fundamentalmente, el caso de los tiempo dependientes. ¿Ya? Este es un resumen más o menos de lo que hemos visto.
¿ya? Para que no se compliquen. Quinolonas y aminoglucósidos en este grupo, y a este otro grupo, beta-lactámicos. Ya les voy haciendo pensar un poco, a ver. Cuando ustedes reciben a un visitador o a una visitadora y les dice, acá tengo amoxiclavulánico de 875 para que den 2 veces al día nomás. ¿Estaría bien eso? La amoxicilina es un beta-lactámico. Es un antibiótico tiempo dependiente. La lógica me dice de que yo debo de dar varias dosis al día, no dar dosis altas y espaciadas, porque eso sería para el otro grupo. ¿Ya? La industria farmacéutica a veces no repara en eso y solo fabrica. Dice para la comodidad del paciente. Y justamente hay trabajos que han demostrado que las cosas no son así. Bueno, lo cierto es que en falla renal hay 2 posibilidades, lo que les había dicho, en el caso específico de aminoglucósidos, o van a espaciar el tiempo entre interdosis y otra es ajustar la dosis, ya, pero en el intervalo común de tiempo darles. ¿Qué es lo que nos conviene? Ya que nos conviene dar dosis altas, prefiero espaciar los tiempos interdosis, pero darle dosis alta. ¿No? ¿Por qué? Porque es aminoglucósido. Ya le daré 750 miligramos de repente cada 4 días. ¿Ya? Que eso es preferible a darle, digamos, 100 miligramos cada 24. Con 100 miligramos no voy a lograr una concentración alta. Con 750 sí. Pero amplío el tiempo de administración. ¿Ya? Esas son las 2 cosas que hay que tener en cuenta. No se olviden, esto siempre tiene que estar en vuestro esquema mental. ¿Ya? Siempre. Así como en Parásito, ese esquema de clasificación para que se ubiquen, igualito aquí. Bien, seguimos todavía aquí, miren. Volumen de distribución, otro concepto. Este concepto sí es netamente teórico. Netamente teórico. ¿Ya? He buscado preguntas, en realidad creo que una sola he encontrado, ¿ya? Pero igual hay que recordarlo. Es netamente teórico. Si alguna vez preguntaron, se les puede ocurrir volver a preguntar. Cuando ustedes administran un fármaco, mentalmente se imaginan, ¿no? Luego que llegue al organismo, se distribuya, va a quedar en un espacio. Es un espacio virtual en realidad, porque ¿qué forma tiene pues el espacio donde va a estar? Va a estar en intravascular, va a ir al tejido, ¿no? Parte se metabolizará en el hígado en el primer paso, parte de repente se va a eliminar por bilis, otro por orina, de repente por vía inhalatoria, qué sé yo. Entonces, pero mientras esté en el organismo va a haber un espacio virtual. Eso es el volumen de distribución, o sea, por dónde se va a distribuir, más o menos eso quiere decir. Por eso dice, es el espacio virtual en el que estaría diluido el fármaco. Fármaco o antibiótico, que en general aplica para ambos. ¿Ya? Una forma de decirlo es la cantidad de fármaco que existe en el organismo, ¿ya? Dividido entre la concentración plasmática. Aquí está. La dosis que administran por vía endovenosa es la cantidad total de fármaco que va a entrar, ¿no es cierto? Eso lo dividen entre la concentración plasmática. ¿Ya? No he visto preguntas, de verdad, en ninguno de los exámenes, porque, como entenderán, para armar una clase de este tipo, uno revisa varias fuentes, desde lo que es residentado en el Perú, exámenes anteriores, incluso cuando se tomaban en otras universidades por separado, también se busca. No hay preguntas de este tipo, ya en el MIR tampoco. Por ahí he encontrado alguna pregunta de concepto teórico, ¿ya? Entonces, por eso es que lo estamos tomando en cuenta. Dice, su mayor utilidad reside en el cálculo de la dosis inicial de carga. Ya, esto es lo que alguna vez han preguntado y eso sí grábenselo bien, por favor. ¿Ya? ¿Para qué sirve entonces el volumen de distribución desde el punto de vista práctico? Para que puedan calcular la dosis inicial de carga. Ya van a ver en láminas posteriores la importancia que tiene esa dosis de carga. Tiene su razón de ser. ¿Ya? Tiene su razón de ser. Ya, eso es lo que tienen que acordarse. Acá es, creo, la pregunta que les comentaba. Dice la relación que existe entre la cantidad de un fármaco en el organismo, que es lo mismo decir lo que has administrado por vía endovenosa, entre su concentración plasmática se llama, así como les preguntaban de biodisponibilidad. ¿Qué cosa van a marcar aquí? Exactamente. ¿Ah? La 21 que por ahí hemos encontrado. No hay cosa que detallar. Ya, pero acuérdense que sirve para calcular la dosis inicial de carga. Este es otro concepto que sí comúnmente preguntan, ¿ya? Comúnmente preguntan. El índice terapéutico, ¿ya? Índice terapéutico. Y hay otro concepto parecido que es el margen terapéutico. Claro, está relacionado. Ambos se relacionan. Significan casi lo mismo, ¿ya?
Bueno, índice terapéutico más o menos significa esto. Todavía no lo tratemos de grabar. Hablemos de penicilina. Digamos, yo estoy dando a una dosis por una determinada infección gesódica, digo, ¿no? De repente de 1.000.000 cada 4 horas. Y digo, ¿y si duplico? 2.000.000 cada 4. No, mejor lo triplico. 3.000.000 cada 4. Y alguien me dirá, ¿por qué no lo cuadruplicas? Entonces la pregunta empieza, ¿no?, a venir. O sea, ¿qué hago? ¿Es posible duplicar, triplicar, cuadruplicar? ¿Hasta cuánto es permitido sin que yo le cause daño al paciente? ¿Ya? Más o menos eso traduce el índice terapéutico. Significa cuántas veces se puede incrementar la dosis como máximo sin causar daño al paciente, obviamente. Por eso es que para lograr ese concepto, lo que se hace es se divide la dosis letal 50 entre la dosis terapéutica o dosis efecto 50. Como situación teórica. Esto de 50, olvídense, significa promedio percentil 50. Ustedes acuérdense, dosis letal entre dosis terapéutica, podría ser. ¿Ya? Eso me da una idea cuántas veces yo puedo incrementar la dosis sin causar daño al paciente. Ese más o menos es el índice terapéutico. ¿Ya? Habrán fármacos que tienen índice terapéutico muy escaso. Por ejemplo, a ver, vean en glucósidos cardiotónicos, si de repente el Sedilanid, ustedes pueden duplicar, triplicar la dosis, no se puede hacer eso. Lo matan al paciente. Pero vean con penicilina, por ejemplo, sí se puede. Se puede incrementar en muchas veces su dosis y no va a pasar nada, porque el margen terapéutico es amplio. Existen fármacos que la distancia entre dosis terapéutica y dosis letal es mínima. O sea, te pasas un poquito y te puedes ir al otro lado. Sin embargo, hay otros, como en el caso de las penicilinas, que uno puede incrementar considerablemente la dosis y no va a pasar nada. Eso significa margen terapéutico, que está relacionado a este concepto. ¿Cuántas veces puedo incrementar la dosis y no voy a causar daño al paciente? ¿Ya? Esto es importante tenerlo en cuenta. A ver, en base a eso, miren lo que está aquí. ¿Ya? Miren lo que está aquí. Dice, los fármacos adjuntos, algunas preguntas vienen así, ¿ah? Ya, dice, los fármacos adjuntos representan las curvas dosis-efecto y dosis letal. O sea, lo mismo que hemos dicho, ¿no es cierto? Dosis terapéutica, dosis letal. De los medicamentos A y B. ¿Cuál de los medicamentos tiene mayor índice terapéutico? ¿Qué cosa era el índice terapéutico? Era cuántas veces yo podía incrementar la dosis, ¿no? Sin causar daño al paciente. ¿Cómo lo obtenía? Dividiendo, ¿qué? La dosis letal entre la dosis terapéutica. A ver, claro, cuando yo miro así, pareciera que mayor es la B, ¿o no? Pero por algo me dan valores. Analicemos. Dosis letal para el fármaco A, 400. Y dosis efecto o dosis terapéutica para ese mismo fármaco, 100. Significa que ese 100, ¿cuántas veces puedo incrementar como máximo? 4 veces, ¿o no? Que es lo mismo a decir, su índice terapéutico para el fármaco A es 4. Vayamos al fármaco B. Su dosis efecto o su dosis terapéutica es 200. ¿No es cierto? Y su dosis letal, 800. ¿Cuántas veces puedo incrementar su dosis sin causar problema? ¿No es 4 también? ¿Y cómo se obtiene dosis letal entre dosis terapéutica o dosis efecto? Y 800 entre 200 también es 4. ¿Qué significa? Tendrán dosis diferentes, pero su índice terapéutico es exactamente igual. ¿O no? ¿Qué alternativa van a marcar? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? O sea, puede venir de esta forma. ¿Ya? Puede venir de esta forma. A ver, este otro de aquí. Dice, al evaluar los efectos de un medicamento, se obtiene una dosis efectiva 50, a veces les ponen palabreo, ¿no? Que es lo mismo a decir dosis terapéutica, ¿no? ¿De cuánto? De 10. Y una dosis tóxica, ya que no tienen la dosis letal, ustedes tómenlo como equivalente. Eso significa saber dar un examen. ¿Saben cuándo esto sucede? Asumimos de que estamos en el pregrado y que tenemos derecho a reclamarle y enjuiciarlo al docente. Entonces, no ha planteado bien, le voy a dar una lección, no lo voy a responder. No, no hagan eso. Tienen que responder. ¿Ya? Tienen que responder.
¿Cuánto es la dosis tóxica que para mí va a ser la dosis letal? Es más o menos una forma de decir lo mismo, 25. ¿Sí? El índice terapéutico, dividir, ¿no? ¿O no? 25 entre 10, exactamente. Puede venir de esta forma, como que vino alguna vez, por eso está ahí, entre las preguntas que hemos considerado. ¿Ya?